El propósito de este video es documentar nuestra travesía hacia el Alto del Sifón, desde Lérida. Para explicar un poco, esta travesía fue del municipio de Lérida, salimos a la intersección por la vía que viene de Ibagué, a la intersección con la vía de Mariquita y la vía hacia el Líbano. Una vez llegamos a este punto, todo es más o menos plano, hay un par de subidas acá, son más o menos unos 10 kilómetros para calentar pierna. Recomendamos salir muy temprano, tipo 3:30 lo hicimos nosotros. Y de aquí empezamos a subir hacia el Líbano. ¿Qué es importante en esta subida? Pues primero llevar unas luces buenas que nos aguanten el tiempo, dependiendo de nuestra condición física. Y lo segundo que estamos viendo aquí en pendientes es que no es algo fácil. Aquí está plano, pero aquí se empieza a poner muy bueno. Pendientes del 7.6, del 6.4, encontramos del 9, curvitas del 9. Encontramos algunas bajadas que nos dejaban descansar, pero no por mucho tiempo, a diferencia de por el lado de Mariquita. 6.1. Y llegando al Líbano, señores, esto se pone complejo. Los referentes son el municipio de Padilla, en este punto, y el municipio de Convenio. Ahí ya empezamos a encontrar, pues digamos que una bajada importante. Son, como ven acá, son más o menos al punto del Líbano. Ya usted tiene acumulados en las piernas 63 kilómetros, de los cuales hay más o menos unos 35 subiendo. Y subiendo en forma. La llegada al Líbano es una llegada exigente, bastante exigente. Y en general toda la subida. Pero pues si la tomamos de noche, sin sol, nos puede generar unas ventajas y unas eficiencias. Sin embargo, ¿qué ocurre en esto? En los pueblos hay bastantes perros de noche. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se nos puede dañar la travesía por los animales. Los animales son un poco nerviosos y los animales están en la vía. Y encontramos bastantes, no tuvimos inconveniente con ellos, pero sí ha sido un factor de riesgo en esta vía. La vía está muy bien pavimentada, no hay huecos, hay muy poca vehículo en esa hora subiendo, pero existe el riesgo del vehículo. Entonces hay muy poca iluminación en muchos tramos, o sea que es fundamental tener autonomía. Si usted va a 10 kilómetros por hora, este tramo lo va a hacer más o menos en 3 horas, 3 horas y media. Entonces tiene que llevar luces para por lo menos las 5:30 de la mañana, donde el amanecer ya se empieza a visorar. Después de que llegamos al Líbano, viene lo sabroso. Son 23 kilómetros fuertes hasta el municipio de Murillo. El Murillo, ahí estamos a 3.000 metros de altura y hay que hacer un protocolo, porque ya empezamos a entrar al Parque de los Nevados. Entonces nosotros habíamos estimado 1 hora y nos desfasamos más o menos como 1 hora y media, 2 horas en relación con este punto. Eso tiene unas consecuencias dentro de la travesía, pues que genera mayor riesgo. Es una subida dura. Aquí vemos pendientes del 11, del 7, del 8, del 10, del 3, del 10, del 5. Y el problema con esta subida es que no hay ni una sola bajada en la que uno pueda recuperar. Entonces una opción de recuperar es básicamente parar, bajar el pie. Allí aquí llega uno con pendientes de 8.7, de 7.3. A partir de este punto empieza el tema de manejo de frío. Aquí ya se puede observar cómo está el Parque de los Nevados y se pueden tomar decisiones de ir o no ir. Nosotros nos advirtieron cuando llegamos aquí a Murillo que la condición iba a hacernos aparecer granizo. Efectivamente apareció granizo. El granizo apareció a muy pocos kilómetros, más o menos en el kilómetro 91 de la ruta adelante de Murillo. Tuvimos que parar, cambiarnos, esperar más o menos unos 15 minutos a que bajara el agua y con impermeable empezar a caminar. Empezamos a rodar acá. La subida es fuerte. Uno aquí piensa que dicen que es tipo travesía,
No está en tipo travesía, es suba, que suba, que suba, que suba. Y realmente la bajada se encuentra más o menos unos 15 kilómetros antes de llegar a este punto que le llaman La Esperanza, en el que uno vuelve a subir hacia Letras. Pero toda esta zona, a partir de Murillo y entrando, es una zona de muy alto riesgo para un ciclista y hay que hacer un análisis de riesgo y llevar los aditamentos especiales y las condiciones especiales. Entonces esta es la ruta, uno atraviesa el Parque de los Nevados, llega al punto del Sifón, llega al punto de más adelante del Alto del Tubo, en esta esquina, pasa por el río Lagunilla, es un sitio donde hay una caseta para tomar. Hay muy pocos puntos de refugio en toda la zona, pero hay varias estaciones de SOS que las vamos a ver en el video. Con esto resumimos la arrancada de esta ruta. Nosotros teníamos un plan y ahora les cuento en el video, cuando ponga el video, qué pasó con ese plan. Nuestro plan era llegar a Letras y hacer la ruta que le llaman el Caracol, bajar hasta Mariquita en la bicicleta. Eso fue solamente un plan. Bueno, 3:38 de la mañana, estamos alistándonos para salir. Ya salimos. Nos retrasó un poco la mascota, que tocó salir a buscarla en el pueblo porque se fue detrás de nosotros, lo cual de alguna forma pues es una parada afortunada para esta travesía. Arrancamos por dentro del pueblo para salir a la intersección que nos llevó a la vía que viene de Ibagué y que se dirige hacia la población de Armero. Aquí ya estamos subiendo, ya llegamos a el municipio de Padilla y ya pues aquí vamos más adelante y empieza el amanecer. Como ya lo dijimos, un primer aspecto a tratar acá es la ruta. Planeamos una ruta que es la ruta del Caracol, donde supuestamente llegábamos a Letras y bajábamos hasta Mariquita en bicicleta. Finalmente, por los diferentes atrasos y por el mal cálculo de la planeación de la ruta, esto no se logró. Empiezan a acumularse los desfases de tiempo y también la condición física. Cuando se está en equipo, pues depende de cómo esté cada uno ese día. Vamos a ir comentando cosas sobre unas líneas generales y vamos tomando notas sobre algunos aspectos que vayamos viendo en el video. La carretera entre Armero y Líbano tiene una muy buena berma, hay muy poco tráfico, hay eficiencias que ya les comentamos y les escribimos en el evento de madrugar. Sin embargo, pues también hay riesgos, ¿no? Hay riesgos que son importantes de andar en la noche. Afortunadamente no tuvimos ningún tropiezo especial. Y bueno, el plan de nosotros era descansar un poquito en el Líbano y descansar un poquito en Murillo. Ahí recargar y tomar líquidos y volver a tomar fuerzas, almorzar o hacer una comida más o menos fuerte en ese punto. Lo pudimos hacer, pero los servicios nos retrasaron todavía aún más, incluso hasta el servicio de baño, que duraba unos 10-15 minutos para poder pasar al baño, porque este es un pueblo turístico. Y en esta condición pues se tiene bastante demanda de todos los servicios. Aquí estamos subiendo hacia el Líbano, estamos mirando todo el paisaje que nos llena de energía, que nos ayuda. Y pues aprovecho para comentarle que somos 3 participantes en esta ruta. Tuvimos una estrategia que es tratar de estar lo máximo en zona 2, en zona de recuperación, y ir un poco a ritmo, manejar esos 3 eventos, pero tenemos una condición especial, es que todos tenemos diferentes niveles de entrenamiento y todos tenemos diferentes edades. La persona menor tiene 36, la que le sigue 46 y la persona mayor 56. Esto es crítico porque cada uno tiene que andar dentro de su zona. Entonces, primero, no podemos andar en equipo, segundo, tenemos que andar distanciados, y tercero, no podemos obligar a un acompañamiento porque se va saturando cada uno de los participantes. Viajamos con maletas porque consideramos que
la condición de frío es alta y viajamos con bastante herramienta, cada uno con herramienta para su cadena, herramienta para los despinches, mini compresor, bomba, guantes. ¿Qué más hace? Pues los aparaticos para quitar la coraza. Y en general sí traíamos un peso extra de más o menos en maletas 5 y más 2 en accesorios y demás cosas. 2 caramañolas, son más o menos unos 7 kilos adicionales. Esto empieza a marcar en su vida, esto empieza a marcar. Los pesos corporales son 85, 70 y 100 kilos. También empieza a marcar a cada participante de manera diferente. Los entrenadores nos habían dicho que era importante mantenerlos en la zona y que se nos iba a cargar la espalda, entonces queríamos hacer bastante énfasis en descansar la espalda, estirarla y mantener una postura buena por todo el recorrido. Este primer tramo, que es Armero Líbano, uno va muy animado, pero pues se mantiene dentro del ritmo, y es un tramo que no parece fuerte, pero sí lo es. Aquí ya estamos llegando. Esta llegada al Líbano es muy fuerte. Este es un edificio de entrada al Líbano. Por ejemplo, yo, que soy participante de mayor edad, ya tenía un problema ahí de rodilla. Estaba con un problema en el pedaleo y en las calas, y ya esa subida me dio durísimo. Entonces aquí estuvimos un rato descansando, reencontrándonos y reagrupándonos. La persona que más rinde nos podía coger entre 30 a 40 minutos. Eso también afecta a esa persona dentro del equipo, porque pues le hace perder el ritmo que trae. Pero una decisión que tomamos fue ir en equipo, andar en equipo y reagruparnos, y nos mantuvimos como fiel a esa estrategia. Aquí reabastecimos agua, no alcanzaron las 2 caramañolas. Comimos cada hora más o menos y nos hidratamos cada 20-25 minutos. Entonces acá llegamos prácticamente sin agua en las 2 caramañolas o los 2 bidones. No pasó nada especial en este tramo a nivel de riesgos en la carretera. Veíamos culebras y veíamos perros y veíamos animales que pueden ser un riesgo, pero pues íbamos muy advertidos del tema. Aquí ya estamos descansando, la foto de rigor, la comidita de fruta, la conversación. Pasamos, nos tomamos un café con un buñuelo, recargamos caramañolas y planteamos cómo nos íbamos a afrontar este segundo tramo, que es Líbano hacia Murillo. Sabíamos que son 23 kilómetros. Revisamos cómo estamos, llevamos una cremita de estas Forks para rodillas, espalda, cuello, una crema caliente. La verdad que ayuda mucho. Y bueno, aquí ya nos fuimos hacia allá. El frío ya empieza a sentirse, aunque la altura aquí es menor a 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar. Y arrancamos pues hacia Murillo. Ya pasamos por Murillo, ya almorzamos y aquí ya empezamos a subir. Llegamos a la zona de los Frailejones y el frío ya empezó a hacer mella. Ya habíamos pasado por una granizada, ya nos habíamos cambiado la ropa. Nos sirvieron muchísimo estos impermeables, nos tocó incrementar la hidratación. Hay pocos sitios para recargar la hidratación. Ya cada cuerpo empezaba a declarar sus circunstancias especiales, pero pues nos fuimos bastante kilómetros acompañados y haciendo esperas, porque ese día en el parque había motociclistas, habían carros, pero no habían, miren, 7.6 la temperatura que está en ese punto. Ya se empieza a poner la temperatura más fuerte, entonces no hay forma de quitarse los impermeables. No nos llovió, nos hizo como 14 grados llegando al río Lagunilla, pero tampoco nos quitamos los impermeables. Creo que contamos con demasiada suerte y yo no volvería a hacer esta ruta autoabastecido. Hay que llevar un medevac, hay que hacer un esquema de evacuación de
contra riesgos de hipotermia, contra riesgos de caída, contra riesgos de algún problema cardiovascular. Ese creo que es un error. La asistencia es muy baja. Esto es una zona demasiado desolada y aunque hay una vía, está la ANI, está la Defensa Civil y la policía, es muy difícil que puedan reaccionar ante eventos de los ciclistas. Tuvimos muy baja intervención y advertencia, y los vehículos, por los temas de seguridad, no van a ayudar con la atención. Entonces el mayor mensaje aquí es: hay que ir con un carro, ojalá con calefacción, que le lleve a uno las maletas, que le lleve a uno bebida caliente y que pueda permitir desplazar a una persona que ya se rinda en el reto, que ya no pueda o que se enferme, desplazarla de manera rápida a uno de los dos extremos o hacer un proceso de recuperación. Creo que es algo que sí habíamos considerado, pero tomamos un riesgo fuerte en ese aspecto. No nos hizo ni viento, ni lluvia, ni granizo, pero sabemos que eso es una cosa excepcional. Donde ocurra uno de esos tres eventos, creo que hay riesgo hasta de fallecimiento por hipotermia. O donde ocurra una caída, los tiempos de lograr que alguien lo ayude a uno son muy altos. Primero porque pues aunque pasen motos, en una moto no se puede llevar un herido. Y segundo, porque la gente tiene mucho miedo. La gente en los carros tiene mucho miedo y no quiere incomodarse con un herido. Están en su plan de turismo y uno entiende esa condición. Aquí vemos que suba, que suba, que suba y vamos subiendo. Esto dicen que es travesía, pero digamos que la verdad es que hay mucha subida, porque pues hay que llegar a los 4149, donde queda el Alto del Sifón, y el punto más alto, dicen que, y pues por ahí pasamos, es el Alto del Tubo, a 4160, adelante del Alto del Sifón. Eso es lo que podemos ver de esta ruta. Pasamos por el río Lagunilla y hay una caseta, están los guardianes de El Nevado. Ahí se puede tomar café si uno llega en horas normales, pero aquí se nos iba acumulando el tiempo y ya nos iba cogiendo la noche. La noche en esta zona pues es bastante peligrosa. Tuvimos algunos inconvenientes pequeños con los vehículos, pero pues de alguna manera los conductores son respetuosos. Básicamente eso es lo que tuvimos. Ya hay cansancio, como pueden observar aquí, ya un compañero empieza a hacer sus ejercicios para que su espalda otra vez se recupere, y pues de todas formas venimos todos ahí en lote. Todas estas paradas para comer, paradas para recuperar, se acumulan. Esta zona de niebla es una zona de trampa. Si usted viene bien, está con buena temperatura en su cuerpo, esta zona, si usted la coge rápido y baja, esto aquí atrapa todo el frío del mundo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Nosotros bajamos muy lento y moviendo las piernas, contrafreno, o sea, frenamos, vamos pedaleando y vamos controlando la velocidad para atrapar la menor humedad posible y el menor frío posible. Eso pues también suma tiempo, pero genera mayor seguridad. Aquí uno se encuentra con esta bajada y se quiere ir, pero mejor dicho, a 40, 50 kilómetros por hora. Entonces esto sí fue algo que hicimos, considero que bien, pero como se dan cuenta ya las condiciones no son unas condiciones favorables para andar en bicicleta. El impermeable ayuda mucho, las chaquetas ayudan mucho, los chalecos que llevemos, la capa cero se nos empieza a entrapar, la capa cero se empieza a llenar de frío y empieza a jugarnos en contra. Entonces hay que llevar también ropa seca para de pronto hacer un cambio, ¿sí? Aquí seguimos todos, unos se adelantan, se esperan, otros se adelantan, se esperan. Vamos visualizando cada punto de SOS por si tenemos alguna circunstancia específica,
pero ya empezamos a ver que la noche viene. La noche viene, vemos que los kilómetros que nos quedan pendientes, uno arranca en una cuenta regresiva de PRs, como desde el PR 46 al PR 0, y ahí existe otro tema que debemos aclarar. Uno no sale del Parque del Nevado y llega al restaurante en el PR 0 de esta cuenta regresiva. Cuando esta cuenta llega a 0, hay otra vez 9 kilómetros adicionales. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, porque todavía queda terreno para llegar a un punto de volver a calentar el cuerpo, volver a consumir, volver a hidratarse. En la zona más o menos de unos 15 kilómetros usted ya se va quedando sin agua y sin un punto para recargar. Por eso consideramos que un carro se vuelve fundamental, porque primero pues cargar tanta agua se vuelve en contra, tendríamos que llevar unas 4 o 5 caramañolas o bidones, y pues bueno, eso empieza también a generar un peso excesivo y un cansancio excesivo. Mira, aquí ya nos cogió la noche. Aquí en las curvas hay que tener mucho cuidado, porque a veces el carro que sube, si se encuentra con un camión o un carro de tamaño adecuado, grande, no caben en las curvas. Entonces aquí tuvimos un evento en una curva y obviamente nos quedó la lección aprendida, porque pues alcanzamos a desenchoclarnos e irnos contra la barrera de contención ahí en ese punto, pero hay riesgo al que hay que tener cuidado. Súmele luz, súmele eficiencia en luz, porque aquí ya tocó ponerlo en la luz en modo intermitente para que aguantara más tiempo, como una prevención de todo lo que nos quedaba todavía para salir del parque. Entonces bueno, aquí se hizo noche, pasa el tiempo y obviamente usted no sale del parque, empieza su cabeza a funcionar en modo de supervivencia, y empieza cada persona, cada uno de los participantes con la intención de salir del parque, moverse. Aquí vamos ya hacia adelante. Nos cogieron más o menos estuvimos saliendo del parque a las 9 de la noche. El último participante llegó a las 9 de la noche a La Esperanza. Había ya bastante frío. Bueno, nos resta el resumen de las cifras: 121 kilómetros, 12 horas, 9 minutos de pedaleo, 4.610 metros de desnivel positivo, 128 vatios. Gracias, esto es un documental para recordar esta experiencia.